Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí un día más. Espero que estén todos muy bien y listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Hoy tenemos un tema realmente fascinante, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que personalmente me tiene al borde del asiento. Vamos a hablar de esa boda secreta de Hande y Kerem, y de esa sorpresa inesperada que prepararon. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, y la verdad es que cada vez que nos regalan un vistazo de su vida juntos, es un momento especial. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic al botón de suscribirse. Es totalmente gratuito, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, denle ese pequeño empujoncito al botón de suscribirse, que nos impulsa a seguir adelante. Ahora pongámonos cómodos, sírvanse algo refrescante si lo desean, y entremos de lleno en lo que nos trae hoy. Cuando escuchamos boda secreta, la intriga se dispara, ¿verdad? Es como abrir una puerta a un mundo de misterio, de planes cuidadosamente orquestados y de emociones contenidas. Y si además añadimos los nombres de Hande y Kerem, dos figuras públicas que, aunque hemos visto evolucionar en sus carreras y en su vida personal, siempre parecen tener un as bajo la manga, pues la expectativa es doble e incluso triple. La noticia de su enlace, que para muchos fue una sorpresa mayúscula, ha abierto un mundo de especulaciones, de admiración y, seamos sinceros, de un poquito de envidia sana por esa capacidad de mantener algo tan importante en el más absoluto de los secretos. ¿Por qué optaron por el sigilo? ¿Cómo fue ese día, ese momento en el que decidieron unir sus vidas de una manera tan particular? Y lo más importante, ¿cuál fue esa sorpresa inesperada que prepararon, ese detalle que hizo que todo fuera aún más inolvidable? Todas estas preguntas son las que vamos a intentar desgranar hoy, analizando los detalles que hemos podido recopilar, las sutiles pistas que han dejado entrever, y compartiendo algunas reflexiones sobre este evento tan especial que sin duda, ha marcado un hito en sus vidas y en la atención de sus seguidores. Imaginen la escena. Una pareja enamorada, radiante de felicidad, decidida a dar un paso importantísimo en su relación, pero eligiendo un camino poco convencional. En lugar de la opulencia de las bodas de alta sociedad, con alfombras rojas, diseñadores de renombre y cientos de invitados, ellos optaron por la discreción, la intimidad, quizás un profundo deseo de vivir ese momento sin el escrutinio público que a menudo acompaña a las celebridades. Y es que en un mundo donde cada paso de las figuras públicas es analizado, fotografiado y comentado hasta la saciedad, la decisión de Hande y Kerem de casarse en secreto habla mucho de su carácter, de su fortaleza como individuos y de la importancia que le dan a su espacio privado, a ese santuario personal donde solo caben las verdades más profundas. No se trata solo de una boda, amigos míos. Se trata de una declaración. Una declaración de amor, de compromiso, pero también de independencia frente a las expectativas externas, de la valentía de vivir su propia narrativa sin la presión de lo que otros esperan o dictan. Recordemos un poco la trayectoria de Hande y Kerem. Ambos, con carreras brillantes en el mundo de la actuación, han conquistado corazones, han sido protagonistas de historias de amor en la pantalla que muchas veces, con la magia de la química y la conexión, se han extrapolado a la vida real en la imaginación de sus seguidores. Su conexión ha sido palpable desde hace tiempo, una energía que trascendía las escenas de rodaje, y verlos finalmente unirse en matrimonio, aunque sea en secreto, ha sido un motivo de alegría para muchos de sus fans que han seguido su evolución de cerca. Sin embargo, la forma en que lo hicieron, ese velo de secretismo, añadió una capa de misterio que, como les digo, nos tiene aquí, analizando cada detalle, cada guiño, cada sombra de lo que pudo ser. ¿Qué significa realmente una boda secreta en el contexto de la fama? Para Hande y Kerem, probablemente significó poder celebrar su amor de la manera más auténtica posible. Lejos de las grandes fastuosidades, de los invitados interminables que a veces diluyen la esencia del evento, de las cámaras y los flashes constantes que pueden robar la espontaneidad del momento. Imaginemos un círculo íntimo, sus personas más queridas, los testigos de un compromiso profundo y sincero, aquellos que realmente comparten su alegría sin filtros. Podríamos imaginar una ceremonia sencilla, pero cargada de emotividad, quizás en un lugar con un significado especial para ellos, un rincón del mundo donde su historia de amor haya echado raíces. Un lugar donde cada detalle, desde la decoración hasta la música, estuviera impregnado de su historia, de sus sueños compartidos, de ese universo privado que han construido juntos.
Y luego está el tema de la sorpresa inesperada. Esto es lo que realmente eleva el interés, ¿no creen? Una boda en sí misma ya es un evento lleno de sorpresas y emociones, un torbellino de sentimientos que fluyen en un día tan trascendental. Pero cuando los protagonistas, además de optar por la discreción, deciden añadir un elemento sorpresa, las expectativas se multiplican exponencialmente. ¿Qué tipo de sorpresa podría ser? Pensemos en las posibilidades, dejemos volar nuestra imaginación. ¿Fue un regalo especial para los invitados, algo que los dejó boquiabiertos? ¿Un momento artístico que ellos mismos prepararon, una expresión de su talento que quisieron compartir de una manera íntima? ¿Una revelación sobre sus planes futuros, un anuncio que dio un giro a la noche? O quizás la sorpresa fue precisamente la boda en sí, un evento que ni siquiera sus allegados más cercanos esperaban, un golpe de efecto que los tomó por sorpresa a todos. Si analizamos la personalidad de Hande y Kerem, ambos son conocidos por su carisma arrollador, su energía contagiosa y, a menudo, por su capacidad de sorprender al público con sus roles y proyectos. Kerem con esa chispa que tiene en la mirada, esa picardía que desarma, y Hande con su elegancia innata, su dulzura y esa fuerza que emana de su interior, forman una pareja que, sin duda, sabe cómo generar expectación, cómo cautivar y cómo mantenernos al filo de la butaca. Es por eso que esta sorpresa inesperada no nos extraña tanto en su esencia, pero sí nos deja con una curiosidad insaciable por saber los detalles, por desentrañar el enigma. La información que ha trascendido, aunque limitada y cuidadosamente filtrada, sugiere que la boda fue un evento muy íntimo, quizás en un entorno natural que evoca tranquilidad y romance, o en un lugar que por su significado, añadió un valor sentimental incalculable. No hubo anuncios previos ni filtraciones de información, lo que confirma la efectividad de su plan de discreción, un plan que debió requerir una logística impecable y la complicidad de un círculo de confianza muy selecto. Y es ahí donde reside la belleza de este enfoque, en la valentía de permitirse vivir un momento tan personal y significativo sin la presión de la opinión pública, sin el juicio externo que a veces puede empañar la pureza de un evento así. Ahora, sobre la sorpresa. Como mencioné, hay varias teorías circulando, y todas ellas son plausibles dada la naturaleza de la pareja. Algunos sugieren que la sorpresa pudo ser un mensaje grabado de alguien muy importante para ellos que por alguna razón no pudo asistir, un gesto conmovedor que añadió un toque emotivo a la ceremonia. O quizás la presentación de un proyecto futuro que han estado gestando en secreto, un anuncio que conectó su unión personal con su futuro profesional. Otros apuestan por algo más personal, un detalle simbólico que solo ellos y sus seres más cercanos entenderían, un guiño cómplice a su historia compartida. La verdad es que la ambigüedad es parte de la magia de estas historias. Nos permite especular, imaginar y, de alguna manera, ser parte de esa ilusión colectiva, de ese universo de posibilidades que la noticia despierta. Imaginen la reacción de los invitados al ser convocados a un evento que, sin saberlo, sería el escenario de su boda y de una sorpresa adicional. La emoción, la confusión inicial al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y luego la alegría desbordante al comprender la magnitud del momento, la intimidad del evento y la sorpresa que se desplegaba ante sus ojos. Es un escenario digno de una película, una escena que roza lo cinematográfico, y no es de extrañar que Hande y Kerem, con su bagaje en el mundo del espectáculo, hayan elegido este camino para sellar su amor. Piensen en la presión que deben sentir a diario, la constante atención de los medios, las demandas de sus seguidores, las expectativas que se ciernen sobre ellos. Una boda secreta les permite desconectar de todo eso, apagar el ruido del mundo exterior y centrarse únicamente en su amor, en su compromiso, en la promesa de una vida juntos. Es un acto de reivindicación de su espacio vital, de su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada, de construir su felicidad sin moldes preestablecidos. Además, la sorpresa inesperada puede ser también una forma de devolver el cariño a sus seguidores de una manera única y personal. Al final, aunque sea un evento privado, la noticia llega a nosotros, y esa sorpresa, aunque sea un eco lejano de la emoción que se vivió, nos hace sentir parte de su felicidad, nos conecta con su alegría de una manera especial. Es como si nos invitaran a participar, aunque sea de forma simbólica, en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Analicemos el impacto de estas bodas secretas en la cultura popular. En un mundo donde la exhibición es cada vez más común, donde cada aspecto de la vida se comparte en las redes sociales, la discreción se convierte en un acto de rebeldía, de elegancia, de autenticidad.
Demuestra que el valor de un momento no está en la cantidad de personas que lo presencian o en la ostentación de los medios utilizados, sino en la calidad de las emociones que se viven y en la autenticidad de los sentimientos que se comparten. Es un recordatorio de que lo más valioso es lo que reside en el corazón, en la intimidad de las relaciones. Para Hande y Kerem, esta boda secreta y la sorpresa que la acompañó, probablemente fortaleció aún más su vínculo. Es un recuerdo que compartirán para siempre, un secreto que solo les pertenece a ellos, un tesoro guardado en lo más profundo de su historia como pareja, un capítulo escrito en las páginas de su vida que solo ellos conocen en su totalidad. Y nosotros como espectadores, como seguidores, tenemos el privilegio de ser testigos, aunque sea a través de los ecos, de las insinuaciones y de nuestra propia especulación, de este capítulo tan importante en sus vidas. Podría ser que la sorpresa fuera un anuncio de embarazo. Es una especulación común en estos casos, y no sería la primera vez que una pareja famosa elige un momento tan significativo y privado para compartir noticias de este calibre, para anunciar la llegada de una nueva vida que dará inicio a una nueva etapa. O quizás, como mencioné antes, un proyecto artístico conjunto que han estado gestando en secreto, una obra que representa su visión compartida del arte y de la vida. Lo cierto es que la imaginación es el límite y en la ausencia de detalles concretos, nuestra mente se convierte en el lienzo donde pintamos nuestras propias versiones de la historia. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem, con esta boda secreta y su sorpresa, nos han dado mucho de qué hablar, han alimentado nuestra curiosidad y han recordado que la vida, incluso la de las celebridades, todavía guarda rincones de misterio y de espontaneidad. Han demostrado que el amor, la planificación inteligente y un toque de misterio pueden crear momentos inolvidables, eventos que trascienden lo ordinario y se graban en la memoria colectiva. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos admirar y, quizás, hasta emular en nuestras propias vidas, adaptándolo a nuestras circunstancias, claro está. La esencia de celebrar el amor de una manera personal y significativa es algo universal. Espero que esta reflexión sobre la boda secreta de Hande y Kerem y su sorpresa inesperada les haya resultado interesante, les haya transportado a ese mundo de posibilidades y les haya hecho sentir parte de la intriga. Hemos intentado desgranar las posibles motivaciones detrás de su elección, explorar el significado de un evento así en el contexto actual de la fama y de las redes sociales, y sumergirnos en la magia que rodea a las sorpresas bien guardadas, a esos detalles que hacen que un momento sea verdaderamente único. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos abordado. Hablamos de la decisión de Hande y Kerem de celebrar su boda en secreto, destacando la importancia de la intimidad, la autenticidad y la valentía de vivir su amor lejos del foco público. Exploramos las posibles razones detrás de esta elección, como la presión mediática, el deseo de privacidad y la importancia de centrarse en la esencia del compromiso. Y por supuesto nos sumergimos en la intriga de la sorpresa inesperada, especulando sobre su naturaleza, su posible impacto y la magia que rodea a lo desconocido. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su atención, sus pensamientos y sus reacciones significan mucho para nosotros. Son ustedes quienes dan vida a este espacio y nos impulsan a seguir creando contenido. Y ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre las bodas secretas? ¿Creen que es una tendencia que debería popularizarse? ¿Cuál creen que fue la sorpresa inesperada de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus teorías, sus opiniones y sus puntos de vista. La sección de comentarios está abierta para ustedes, háganla vibrar. Y si les ha gustado este contenido, si lo encontraron intrigante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su like es una señal de que vamos por buen camino y nos motiva a seguir explorando temas interesantes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutar de esta historia, de esta especulación y de este análisis. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Activen también la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo, para recibir una alerta cada vez que publiquemos algo nuevo. Muchísimas gracias de nuevo. O por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis intrigantes. Adiós.